Principales líderes del mundo se reúnen en el foro de Davos e intentan contrarrestar la retórica de Trump. Participan casi 3.000 personas de 130 países diferentes. Se cumplió un año del inicio del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Sus decisiones han impactado tanto la política doméstica como el orden internacional. Israel mantiene su invasión más amplia en Cisjordania, que comenzó hace un año, mientras Gaza sigue en crisis a pesar del alto el fuego, con civiles muriendo a diario. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Suiza acogió hasta el viernes 23 la edición 56 del Foro Económico Mundial, o popularmente conocido como Foro de Davos. La cita tiene lugar en un contexto internacional descrito como de máxima tensión debido a la existencia de zonas de conflictos armados en varias latitudes del planeta, rivalidades estratégicas abiertas y una economía global fragmentada. En ese sentido, el diálogo no solo es urgente y necesario, sino también profundamente incómodo. Cerca de 3.000 participantes de 130 países se dan cita en Davos, entre jefes de Estado y de Gobierno o sus representantes, directores ejecutivos de grandes corporaciones, responsables de instituciones multilaterales y miembros de la sociedad civil. El lema elegido este año es "El espíritu del diálogo", una consigna que contrasta con el clima internacional. En esta oportunidad, el gran protagonista es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su agresión directa contra Venezuela y su deseo de avanzar sobre Groenlandia ha tensado las relaciones con actores importantes de la política global, entre ellos la Unión Europea. Davos marca además su presencia en suelo europeo en medio de ese clima de fricción. Justamente antes de su llegada a Suiza, el magnate ocupó titulares debido a que su avión sufrió un pequeño desperfecto técnico que lo obligó a girar y cambiar de aeronave. Sobre Groenlandia, el magnate no ha perdido oportunidad para reiterar su retórica. Dijo que todos los aliados de la OTAN tienen que poder defenderse y a continuación sentenció que no hay ninguna otra nación capaz de proteger Groenlandia como los Estados Unidos. I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark, tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. We saw this in World War II, when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did. Por otra parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, cuyo país ha sido amenazado con la anexión a Estados Unidos, pronunció un discurso en el que se opuso a la política arancelaria de Trump con respecto a Groenlandia. A su vez, se mostró a favor de la integridad de la OTAN como mecanismo de defensa militar del viejo continente. And firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. Canada strongly opposes tariffs over Greenland and calls for focused talks to achieve our shared objectives of security and prosperity in the Arctic.
A su vez, el presidente francés Emmanuel Macron hizo la advertencia más citada del foro sobre el alejamiento del multilateralismo en su discurso. Es un cambio hacia un mundo sin reglas, donde el derecho internacional es pisoteado y donde la única ley que parece importar es la ley del más fuerte. Así resumió las preocupaciones europeas sobre el creciente unilateralismo de Estados Unidos. Los mundiales. Europe has very strong tools now, and we have to use them when we are not respected and when the rules of the game are not respected, by the way. The anti-coercion mechanism is a powerful instrument, and we should not hesitate to deploy it in today's tough environment. Este miércoles, Donald Trump afirmó que prefiere tratar el tema de Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en lugar de hacerlo con el canciller de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen. Al ser preguntado sobre las declaraciones del representante danés y el rechazo de Copenhague a negociar el asunto con Estados Unidos, el presidente respondió que no había sido notificado directamente. Trump indicó además que luego de sostener una reunión muy productiva con Rutte, se estableció el marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia y toda la región del Ártico. El presidente de Estados Unidos asimismo dio vuelta atrás a los aranceles del 10% que había anunciado contra varios países europeos que enviaron sus militares a Groenlandia. Por su parte, el secretario general de la OTAN mantuvo su férrea defensa al mandatario estadounidense. Siempre digo que usted está comprometido plenamente con la OTAN, pero el problema es que los europeos no estaban contribuyendo igual que Estados Unidos. Necesitamos los fondos para la protección colectiva. Lo decíamos ayer, lo reiteramos hoy. Usted decía que no sabe si en caso de un ataque Europa respondería en defensa de Estados Unidos. Déjeme decirle que sí, como sabe, se hizo en Afganistán. Por cada 2 estadounidenses que murieron en Afganistán, hubo un soldado de la OTAN también caído. Así que puede estar seguro que si Estados Unidos fuera atacado, sus aliados estarán allí. Quería decírselo porque es muy importante. Me duele pensar que usted no vea eso. Este 20 de enero se cumplió un año de que Donald Trump llegara nuevamente al poder para un segundo mandato en Estados Unidos. En lo que ha parecido una década desde que retomó el control de la Casa Blanca, durante estos 365 días, su gobierno ha escalado las tensiones dentro de su política doméstica y en el plano internacional. No obstante, el mandatario estadounidense asegura que la edad de oro apenas está empezando. Ha prometido prosperidad para Estados Unidos, se ha llamado pacificador de guerras con una filosofía belicista de la paz por la fuerza y ha arremetido contra la migración legal e ilegal. Su administración ha marcado distancia de más de 50 organismos internacionales y más recientemente la orden para secuestrar al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y su postura de apoderarse de Groenlandia generan preocupación en la comunidad internacional. En su largo discurso de conmemoración, Trump, sin embargo, se quejó de la falta de reconocimiento a su trabajo. Hemos tenido el mejor mercado bursátil de la historia, los mejores planes de pensiones 401k de la historia y heredamos un desastre. Las cifras que heredamos eran muy altas y ahora las hemos reducido casi todas considerablemente. No lo entiendo, tal vez tenga un mal equipo de relaciones públicas, pero no lo estamos logrando transmitir. Hemos heredado cifras elevadas y las hemos reducido considerablemente. A la misma hora que el presidente Donald Trump se dirigía al país con motivo del primer aniversario de su segundo mandato, miles de ciudadanos se manifestaron en varias ciudades de todo el país en contra de sus políticas que han truncado la vida de millones de personas y están cambiando de forma acelerada la imagen de Estados Unidos dentro y fuera del país. Nueva York, California y Washington fueron algunas de las localidades más representativas. En la capital, cientos de personas se congregaron y marcharon por la céntrica avenida de Pensilvania en las inmediaciones de la Casa Blanca para protestar contra las decisiones autoritarias
prioritarias del presidente. Desde la cruzada emprendida contra la inmigración hasta los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, pasando por el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C. y las pancartas daban cuenta del descontento. Houston, Los Ángeles, Atlanta, Miami y Oklahoma City son algunas de las ciudades donde también habían protestas convocadas a lo largo del martes. Se planificaron cientos de eventos en todo el país. El primer año del segundo mandato de Trump ha estado marcado por un endurecimiento drástico de las políticas anti-inmigración, con detenciones y deportaciones récord, fronteras cerradas y 38 órdenes ejecutivas, según Migration Policy Institute. La administración del republicano ha buscado frenar la migración a toda costa. En este contexto, el verdugo ha sido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. El escenario más reciente y cruel son las calles de Minnesota. Debido a ello, está previsto para el próximo viernes una huelga general organizada por sindicatos para protestar contra la aplicación de las leyes migratorias. Las organizaciones laborales solicitan que ICE salga de Minnesota, que la gente que mató a René Good rinda cuentas, que el Congreso no otorgue más fondos a la agencia y que la misma sea investigada por violaciones humanas y constitucionales. Voluntarios comunitarios en diversas partes de Minnesota han organizado patrullas vecinales y redes de respuesta rápida, afirmando que están interviniendo para protegerse mutuamente mientras continúan las operaciones. Otros de los temas a lo interno del país son los archivos del magnate pedófilo Jeffrey Epstein, un caso internacional que ha salpicado a figuras de la política, la industria del entretenimiento y hasta la monarquía británica. A pesar de su promesa electoral de sacarlos a la luz, tras su llegada a la presidencia, Trump intentó por todas las instancias sus publicaciones. Una de las víctimas del caso del delincuente sexual envió este martes una carta a un tribunal de Nueva York donde califica como secretismo el hecho de que el Departamento de Justicia no haya publicado de forma íntegra los archivos del caso como fue aprobado por el legislativo y respaldado por el propio presidente a finales de 2025. Hasta ahora, el departamento dice haber hecho públicos alrededor de 12.000 documentos relacionados con Epstein de los más de 2 millones que deben publicarse de acuerdo con la ley que daba como plazo hasta el pasado 19 de diciembre. También ha entablado un ataque sin precedentes contra la Reserva Federal, a pesar de haber puesto en el cargo a Jerome Powell en su primer mandato. En este segundo lleva meses con una campaña para controlar la Fed. En este intento dice tener ya un nuevo candidato en mente cuando venza el mandato de Powell en los próximos meses. Además, intenta destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, mientras la Corte Suprema escuchó este miércoles los argumentos. Los legisladores demócratas advierten que el caso amenaza la independencia del Banco Central, la separación de poderes y la estabilidad económica, calificándolo de prueba para la democracia estadounidense. El promotor inmobiliario reconvertido en político busca rebajar los tipos de interés de forma más agresiva para impulsar la economía justo antes de las elecciones de medio término que pueden resultar decisivas para el futuro de su mandato. It's about power and control. Donald Trump wants to control the Federal Reserve so that he can manipulate interest rates, interfere with markets, and use our independent government agencies to advance his own agenda. He wants the central bank that answers only to him. He believes he wants that. He wants the central bank to not be independent, to only answer to him. And he not only does that, he does not want to follow the laws. And he wants to just not have to deal with serving the public's interest. Y este 21 de enero de 2025, Israel desplegó tanques, helicópteros y soldados en Jenin,
dando inicio a la invasión más amplia en Cisjordania desde la segunda intifada a principios de los 2000, es decir, hace un año. Desde entonces mantiene bajo asedio los campos de refugiados con al menos 74 palestinos muertos, incluidos niños. Además, ha bloqueado todas las entradas, las calles arrasadas por excavadoras sin agua ni luz y cientos de edificios dañados por artillería o directamente demolidos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los territorios palestinos ocupados advirtió que la expulsión de palestinos en Jerusalén Oriental se acelera al mismo tiempo que Israel intensifica la expansión de asentamientos y proyectos de infraestructura que rompen la continuidad territorial palestina en la Cisjordania ocupada. En un nuevo informe, la dependencia advierte de un rápido deterioro de la situación demográfica y territorial, especialmente en torno a la Ciudad Vieja y a la zona conocida como E1. Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA, denunció un ataque sin precedentes y una grave violación del derecho internacional después de que Israel iniciara la demolición de edificios en su sede de Jerusalén Oriental. Israel comenzó a demoler estructuras en la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Jerusalén Este. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha acusado en repetidas ocasiones a la UNRWA de encubrir a milicianos de Hamás y afirma que algunos de sus empleados participaron en el ataque sorpresa del movimiento islamista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Exteriores indicó que la agencia había cesado ya sus operaciones en ese lugar y no tenía más personal de la ONU ni llevaba a cabo actividades de Naciones Unidas allí. Según las autoridades israelíes, el recinto no goza de ningún tipo de inmunidad, por lo que la confiscación se llevó a cabo de acuerdo con la legislación israelí y la legislación internacional. El director local de la agencia denunció rápidamente un ataque sin precedentes y añadió que la demolición es una violación grave del derecho internacional y de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas. El egipcio Abdel Fattah el-Sisi se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en el marco del Foro Económico Mundial. Las conversaciones abordaron cuestiones regionales de interés mutuo. Sisi acogió con satisfacción la iniciativa de Trump de establecer un Consejo de Paz y expresó el apoyo de Egipto a su papel en la búsqueda de la paz y la resolución de conflictos. En este contexto, Sisi reafirmó la disposición de Egipto a realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar la plena implementación del acuerdo, subrayando la importancia de iniciar de inmediato las labores de recuperación temprana antes de la reconstrucción. Egipto ha afirmado su firme apoyo a una solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino. Ante líderes mundiales y ejecutivos empresariales, Fattah el-Sisi enfatizó la importancia de establecer un estado palestino basado en las fronteras de 1967 como base para una paz duradera. Sharm el-Sheikh Conference on October 13th, 25 was the crowning of Egypt's efforts in coordination with the partners to bring a ceasefire, enshrine peace, open new horizons of hope and regional stability, and launch a serious political path to a just and comprehensive settlement of the Palestinian issue where the Palestinian legitimate rights are ensured and security and prosperity in the entire region can be promoted. Accordingly, I emphasize the necessity to build on Sharm el-Sheikh summit. The ceasefire should endure. The flow of humanitarian assistance to Gaza should not be interrupted. And I'd like to re-emphasize that Egypt, out of its historical role in supporting the Palestinian cause, will spare no pains to continue engaging with all parties concerned to reach a just, comprehensive and permanent solution of the Palestinian issue based on the two-state solution and the international legitimacy resolutions that provide the establishment of an independent Palestinian state on the lines of the 4th of July 1967 with East Jerusalem as its capital. Distinguished audience, despite multiple regional international crises.
También el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Mustafa, declaró en el Foro Económico Mundial de Davos que Gaza sigue en crisis a pesar del alto el fuego, con civiles muriendo a diario. En una entrevista con Mirek Dusek, instó a la apertura urgente de fronteras, a la creación de refugio temporal para los palestinos desplazados y a establecer un camino claro hacia la reunificación de Gaza y Cisjordania en un Estado palestino soberano. By now, 160 countries recognize Palestine as a state, so we want to build on this. And we know that Gaza has delayed this project, but we are determined to deal with the issue of Gaza in terms of dealing with the needs of our people, but also in a way that will ensure, at the end of the day, that Gaza, West Bank, including East Jerusalem, is unified as one state, independent and sovereign for our people to live in dignity and respect. So for us, first things first. For me, out of this plan, 20 points plan, the most important priority for us is what's happening for our people in Gaza today. And unfortunately, this issue, despite the fact that 4 months have passed since the ceasefire, people are still dying every single day. People are still dying. More than 450 people in Gaza have been killed since the ceasefire. So, yes, there is a ceasefire, but the ceasefire is not fully observed because of the Israeli military actions. But assuming that we have made progress on this, the next important thing is to open the borders to bring in as much humanitarian assistance as possible. En este escenario, recordemos que la pasada semana la Casa Blanca anunció la creación de un Consejo de Paz, un organismo ideado por Trump para administrar el gobierno de Gaza. De acuerdo con el borrador de la propuesta, Trump sería el primer presidente del Consejo y tendría la prerrogativa de decidir quién está incluido. En cuanto a las decisiones, todas se tomarían por mayoría y cada estado o entidad supraestatal miembro dispondría de un voto. No obstante, el presidente del ente tendría la última palabra. Washington ha enviado invitaciones a alrededor de 60 países, entre ellos Rusia, China, India, Brasil, Turquía, Argentina, Paraguay, Bielorrusia, Arabia Saudita, Israel, España y Ucrania, así como a la Comisión Europea. Sin embargo, el presidente estadounidense quiere que los países que integren su Consejo de Paz paguen $1.000 millones por un lugar en ese organismo, que se arroga la misión de promover la estabilidad en el mundo. 10 ya han aprobado su ingreso, mientras que algunas naciones europeas se muestran escépticas. Las invitaciones han sido recibidas con cautela y persisten dudas sobre el verdadero alcance de esta iniciativa. Aunque algunas naciones han confirmado su asistencia, otras, como Francia, rechazaron su invitación. La negativa irritó a Trump, quien amenazó con imponer un arancel del 200% a los vinos franceses y afirmó que nadie quiere al mandatario de Francia, Emmanuel Macron. Reiteramos nuestro compromiso con la Carta de Naciones Unidas. Esta sigue siendo la piedra angular del multilateralismo eficaz, en donde el derecho internacional, la igualdad soberana de los estados y la solución pacífica para las diferencias priman sobre la arbitrariedad, las luchas de poder y la guerra. En este escenario, el presidente palestino Mahmoud Abbas llegó a Moscú para mantener conversaciones de alto nivel con el presidente ruso Vladimir Putin. La visita se produce en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente y se espera que las conversaciones se centren en Gaza, la seguridad regional y el papel diplomático de Rusia en el conflicto entre Israel y Palestina. Esta visita sucede en paralelo a las declaraciones de Putin, quien ha afirmado que Moscú está dispuesta a destinar $1.000 millones al Consejo de Paz de Donald Trump procedentes de fondos congelados rusos en Estados Unidos bajo la anterior administración estadounidense. Putin agregó que ha recibido una invitación personal de su homólogo estadounidense para unirse a la nueva estructura internacional que está creando. El mandatario ruso comunicó que le ha encomendado al Ministerio de Asuntos Exteriores que estudie los documentos recibidos, consulte con los socios y posteriormente proporcione una respuesta. Президента США за это предложение.
Мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности. Отмечаем также и вклад действующей администрации США в поиске решения по урегулированию украинского кризиса. Un reporte de CBS News indicó que Israel, Argentina, Egipto, Azerbaiyán, Kosovo, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, Marruecos, Hungría y Canadá ya aceptaron la invitación de Trump. Por su parte, Alemania expresó su escepticismo sobre la propuesta del líder estadounidense. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, resaltó que ya existe un Consejo de Paz y ese es la Organización de las Naciones Unidas. En esa línea, Financial Times informó que el primer ministro británico Keir Starmer también planea rechazar la invitación. Al mismo tiempo, el gobierno noruego anunció que no se unirá al Consejo. Además, el líder ucraniano Vladimir Zelensky también expresó su escepticismo respecto a la idea de ingresar a una organización a la que está invitada a Moscú. Mientras la Casa Blanca convoca a líderes mundiales a la Junta de Paz para Gaza, el invierno sigue cobrando vidas en el enclave. Una bebé de apenas 3 meses murió de hipotermia en una vivienda sin calefacción, convirtiéndose en el 9º niño fallecido por frío desde el inicio de la temporada, según el Ministerio de Salud palestino. Con bajas temperaturas y fuertes lluvias, más de 800.000 personas sobreviven en condiciones precarias, de acuerdo con las Naciones Unidas. La niña nació hace 3 meses, vivía en una casa, pero sabes cómo son las casas. Están cerradas con láminas de plástico y no tienen calefacción. No hay ningún lugar donde una persona pueda mantenerse caliente. Con temperaturas que bajan de los 10 grados Celsius en la noche y las fuertes lluvias, este invierno es particularmente duro. Según la ONU, 800.000 personas viven en condiciones muy precarias, carpas especialmente expuestas al frío y al agua. Estas condiciones refuerzan el riesgo de muerte para las familias desplazadas. El severo temporal invernal está agravando la crisis humanitaria en Gaza. Más de 2 años de conflicto han destrozado las infraestructuras y ahora las bajas temperaturas y las fuertes lluvias suponen un riesgo mortal para las personas desplazadas. Los obstáculos impuestos por Israel a las organizaciones humanitarias también agravan la situación. A principios de diciembre, estas organizaciones solo pudieron entregar unas 14.600 carpas para 85.000 gazatíes, lo que ha dejado a 1.3 millones de personas sin un refugio apropiado para pasar el invierno, indicó la ONU. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.